Un abrazo, chivermanos. Noche de auténtica pesadilla para el Guadalajara en el Estadio Akron, que pierde 3-0 contra los Diablos Rojos del Toluca en esta jornada 9 del fútbol mexicano, con una actuación soberbia de Alexis Vega ante su ex equipo. 2 pases prácticamente de gol y una anotación de Vega sentenciaron a Chivas 3-0, y de esta manera parece que el Guadalajara, con respecto a lo que había presentado en el partido contra América y en el partido contra Tigres, da 1 o 2 pasos hacia atrás de la evolución que había mostrado y de la confianza que había retomado el equipo. Además, esta derrota es muy dolorosa porque Chivas en esta jornada tenía en sus manos la posibilidad de entrar a la zona del play-in, a ser el 10º de la clasificación general de cara a la segunda mitad del torneo, con posibilidad. Contra América gana el partido y contra Tigres tiene opciones muy claras, y que nos quedamos con la sensación de que Chivas podía haberse llevado el triunfo en ese partido contra la U de Nuevo León, tomando en cuenta que incluso tuvo un penal a favor que falla Efraín Álvarez. Pero en este partido Milito ya no planteó ese esquema defensivo desde el inicio. Chivas salió más propositivo, salió a apretar la salida del Toluca, y eso permitió que en los primeros 20 minutos viéramos un duelo en donde se presentaron ocasiones en ambas áreas, ¿no? En el caso de Toluca, de inmediato vino un disparo que había atajado muy bien el Tala Rangel, y del lado del Guadalajara la jugada que cambia, me parece, el destino del partido es un balón que tiene Efraín Álvarez para poderlo contactar de muy buena manera, una diagonal retrasada que le queda a la zurda, a su pierna natural, y lo manda muy desviado. Y a raíz de esa acción y este planteamiento mucho más ofensivo que tuvo Milito contra uno de los candidatos al título, genera que cuando Guadalajara tenía la pelota atacando, se pierde, viene un contragolpe, Alexis Vega le pone un pase filtrado a Paulinho, y en la salida el Tala Rangel ya había hecho lo más difícil, que era ganarle la carrera a Paulinho. Sin embargo, en cuanto tiene el balón, algo ocurre, viene una distracción, se le escapa la pelota y a Paulinho le queda para marcar el 1-0. Y Chivas no logró reponerse de ese mazazo del delantero portugués, porque prácticamente en la siguiente jugada, un tiro de esquina, Jesús Gallardo, que ya había avisado antes Toluca en una acción muy similar a pelota parada que había atajado muy bien el Tala Rangel. El Tala Rangel había tenido 2 muy buenas antes de que viniera el primer error en ese gol de Paulinho. Y llega la pelota detenida, Jesús Gallardo hace el segundo, que ya pone el partido verdaderamente cuesta arriba para el Guadalajara, que ya no tuvo prácticamente presencia en el área del Toluca en lo que restó el primer tiempo. Le costó muchísimo trabajo, muchas distracciones, no había esa generación de fútbol. Gobea, que fue titular en este partido, hizo cambios Milito ante la ausencia de Gutiérrez, arrancó con Gobea, que venía regresando de una lesión, primer partido como titular, y le costó trabajo junto con el Oso González. Así nos fuimos al primer tiempo con la derrota de 2-0, y en el segundo, cuando Milito hace los cambios para buscar y ser muy propositivo, sacó a Castillo y sacó a Miki Tapias para ingresar a Keith Cowell y a Chicharito Hernández, jugar con 2 centros delanteros, estar con laterales mucho más ofensivos. En el minuto 5 del segundo tiempo, una roja que me parece clarísima para el Oso González, una roja que termina por sepultar las aspiraciones del Guadalajara en este partido. Con el 2-0 en contra, la expulsión del Oso, 1 menos, hubo muchos espacios y un balón que pierde Javier Hernández en un ataque de Chivas, genera un pase filtrado para Alexis Vega que define 3-0, y de esta manera se decantó la historia del partido. Ya después, a mí me parece que Chivas incluso pudo haberse quedado con 9 por una entrada de Diego Campillo sobre Paulinho, que desde el VAR Adonai Escobedo y desde la cancha el Gato Ortiz no consideraron que fuera para roja. A mí me parece que estaba ahí muy en la línea. Viene que Toluca, incluso hasta se queda Toluca con 1 menos por los reclamos de Méndez, y ahí en el 10 contra 10 pues ya el partido fue avanzando. No se vio la reacción que, por ejemplo, Chivas tuvo contra Tijuana, ¿no? Que iba perdiendo 3-0. Ya las cuestiones futbolísticas a Chivas le costaron mucho trabajo. En la segunda mitad se consuma esta derrota de 3-0. ¿Y qué es el panorama o cuál es el balance
que se hace de esta parte del torneo que sabíamos iba a ser la más difícil porque enfrentabas a Cruz Azul, al América, a Tigres y a Toluca. El saldo es de 4 puntos de 12. 4 de 12. Es decir, el 33% de los puntos nada más se obtuvieron en este lapso del calendario muy complejo para Chivas y por cómo venía antes de encarar esta fase del certamen con muchas dudas alrededor de Gabriel Milito con respecto a las derrotas que se tuvieron contra León, contra Santos, ¿no? Contra los Bravos de Juárez. Entonces la presión estaba acumuladísima para Milito y me parece que la victoria en el Clásico es lo que termina salvando o rescatando esta etapa del torneo en donde enfrentaste a 4 candidatos al título y perdiste 2 contra Cruz Azul y Toluca, empataste contra Tigres y solamente se le ganó al conjunto americanista. Gabriel Milito en este partido tenía, por supuesto, las bajas del Piojo Alvarado, de Eric Gutiérrez, Piojo por el tobillo, Gutiérrez por la lesión muscular que lo dejó fuera también del partido contra Tigres, además de los que ya venían con Alan Mozo lesionado todo el torneo, las bajas de Hugo Camberos y Yael Padilla que ya se fueron con la sub-20 y tuvo de regreso a Omar Gobea en la alineación titular. 3 cambios con respecto a lo que vimos en el partido contra Tigres. Puso al Tala Rangel, la línea de 3 centrales con Campillo, Romo y Tapias. Romo regresó a esa zona de ser el defensa central. Por un costado Castillo, por el otro el Cotorro. En el medio campo Gobea con el Oso González. Aprovechando que ya tenía Gobea, que era uno de los elementos que más utilizó en la pretemporada. Entonces lo que hizo fue poner a Gobea en el medio campo junto con el Oso González, sacar al Tiva Sepúlveda de la alineación como defensa central y regresar y poner ahí a Luis Romo, y en el ataque Sandoval con Efraín Álvarez y la Hormiga González, que arrancó el partido como titular después de los buenos duelos que tuvo contra América y contra Tigres entrando de cambio. Ahora Hormiga González fue el titular, pero en general todo el equipo tuvo un partido muy complicado. El Tala Rangel, por ejemplo, ¿no? En el primer gol me parece que hay un error muy claro del guardameta del Guadalajara. ¿Y cómo es la posición del portero? Porque antes de esa equivocación, Rangel sacó 2 de gol del ataque de Toluca, ¿no? Campillo, que desde mi punto de vista se pierde, le perdonan la tarjeta roja. Luis Romo, que ya en el segundo tiempo trató de irse más hacia adelante. El caso de Miki Tapias, que fue sacrificado al medio tiempo para ser mucho más ofensivos y en ese lugar se quedó el Cotorro González. José Castillo, que tampoco tuvo mucha trascendencia en el ataque. El Cotorro González, la verdad es que es de esta noche de los pocos rescatables. El